724 Noticias. Voces con sentido humano. Asegura el presidente López Obrador que la conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, fue con mucho respeto, amistad y colaboración. Sin embargo, el mandatario mexicano aseguró que todavía no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para que ese país comparta vacunas contra el COVID-19. Afirma el gobierno federal que serán las entidades federativas quienes decidan cuándo retomar clases presenciales. En la Ciudad de México, autoridades capitalinas realizan recorridos en escuelas para evitar que se reanuden las clases presenciales. Informa el canciller mexicano Marcelo Ebrard que las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 CanSino estarán listas el sábado. En el sexto día de vacunación en las alcaldías Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac, se han aplicado 124,000 dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores. Y asegura la presidencia que el joven que ayer irrumpió en la conferencia mañanera no tenía intención de dañar a nadie y se descartó tomar medidas extraordinarias de seguridad. En información internacional, la variante brasileña de COVID-19 puede escapar de los anticuerpos que genera la vacuna china Sinovac, así lo revela un estudio. Liberan a las 279 adolescentes secuestradas en Nigeria, tal y como lo revela el gobierno de ese país africano. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy, sentenciado a 3 años de prisión, fue puesto en arresto domiciliario y ya se prepara para apelar su sentencia por corrupción. Hola, ¿cómo están? Muy buen martes, me da muchísimo gusto saludarles. Soy José Luis Arévalo y esto es 724 Noticias, transmitiendo desde la Ciudad de México a toda América Latina, Estados Unidos y el mundo entero a través de nuestros distintos canales. Arranco presentando y saludando con muchísimo gusto a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en todas las plataformas de nuestra agencia de noticias 724.mx, por YouTube, por Twitter, por Facebook, por Instagram. Muchas, pero muchísimas gracias por además compartir estas transmisiones para que cada vez se sumen más y más personas a esta gran familia informativa en la que también forma parte Radio 13 Noticias, Radio 13 Digital. Gracias por vernos y escucharnos también a través de esta gran estación de radio en sus distintas plataformas. Y saludamos con muchísimo gusto a otro miembro de esta gran familia, a todos aquellos que nos ven desde Uruguay hasta los Estados Unidos, toda América Latina y la Unión Americana en UCL Latam. Gracias. Muchísimas gracias. Y como le digo, comparta las transmisiones, corra la voz para que cada vez crezcamos más y más. Y saludo con todo gusto a mis compañeros, que son los que hacen posible este espacio informativo. Bueno, hoy martes tenemos muchísima información. Tengo mucho que contarle, por supuesto, con el tema del coronavirus, pero con otros temas también muy relevantes. Muy relevantes. ¿Qué está pasando en Guerrero? ¿Qué está pasando también con la relación de Estados Unidos? Etcétera, etcétera. Y empiezo con esto. Fíjese, el día de ayer, la primera cumbre bilateral López Obrador-Joe Biden, López Obrador, se hizo a través de una videoconferencia por el tema de la pandemia y se tocaron temas fundamentales, temas migratorios, comerciales, etcétera. Pero antes de esta reunión hubo una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca y ahí se le preguntó directamente a la vocera de la Casa Blanca si Estados Unidos estaría interesado en compartirle vacunas a su socio mexicano. Y la vocera fue clara al decir no se le va a compartir ni a México ni a nadie. Lo primero es el pueblo norteamericano. Luego vino la conferencia entre los dos mandatarios y luego vinieron las malas interpretaciones y hasta, según esto desde Palacio Nacional, el presidente había mencionado que sí había un acuerdo y que estaba acercando una negociación o un acuerdo con Estados Unidos para que se compartan las vacunas. Estamos olvidando lo que dijo la vocera de la Casa Blanca. Y en este sentido, le cuento que el presidente López Obrador aseguró que todavía no se llegó a un acuerdo con Estados Unidos. No se va a llegar todavía. Para que ese país comparta vacunas contra el COVID-19 y dijo que en su momento los equipos de trabajo de ambas naciones determinarán si esto es posible. Por lo pronto, como le digo, ayer, antes de la reunión, los estadounidenses dijeron que no hay manera. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo afirmó que en su primer encuentro virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el político demócrata tuvo una actitud de mucha comprensión a su planteamiento. Pues sí, pero son vacunas para Estados Unidos.
Tratamos lo relacionado con el COVID, dijo el presidente, en general, y lo de las vacunas en particular. El presidente dijo que hasta el momento no puede decir que se logró ya el acuerdo, tampoco que no hubo acuerdo. Señor presidente, me parece que no le pasaron la nota de lo que se dijo en la conferencia de prensa previa a su reunión con Joe Biden. Es la voz del presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. Para que se despejen dudas y malos entendidos, hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento. Y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuándo. Pero hubo muy buena disposición. Ahí está la postura del presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. Como le digo, previo se dijo que no. Y además también, si leemos entre líneas de esta reunión bilateral, hay un tema importantísimo donde Joe Biden fue enfático, fue firme y además de alguna manera conciliador con el presidente. Pero hay que leer con el presidente López Obrador entre líneas. Joe Biden hizo especial énfasis en que México y Estados Unidos tienen que trabajar de la mano por el medio ambiente, en la lucha contra el daño al medio ambiente. Bueno, si usted lee entre líneas, ¿por qué viene el mensaje de Joe Biden en este sentido? No olvidemos que el presidente López Obrador está haciendo a un lado las energías renovables y quiere recuperar energías antiguas, arcaicas. ¿Qué significa esto? Un tema que a Joe Biden no le gusta. Por eso se lo digo 2 o 3 veces, México y Estados Unidos tenemos que trabajar a favor del medio ambiente. Si López Obrador no se dio cuenta en el momento, espero que se lo estén comentando porque por ahí va el mensaje. El presidente Biden va a defender los intereses norteamericanos en contra de las medidas que el presidente López Obrador quiera tomar a aquellas empresas generadoras de energía que tienen contratos con México y que México está a punto de echar para atrás por la nueva reforma energética. Así se lo digo, así de grande. Bueno, pues el presidente López Obrador afirmó en la mañanera también que está cediendo no solo en México, sino en el mundo, el tema del coronavirus. Es menos el contagio y están bajando también los fallecimientos. Dijo que la reunión con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración, no dejando a un lado lo que le comento de la energía. Vamos a escuchar nuevamente al presidente López Obrador. Informarle al pueblo de México que la conversación con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración. Se trataron varios temas. Ahí tiene usted la postura del presidente López Obrador, es cierto, la reunión fue todo lo que le permitieron a la prensa difundir, totalmente cordial. Después usted escuchó al presidente Biden diciendo: señores de la prensa, retírense, y ya entre ellos hablaron temas de los cuales no nos hemos enterado. Pero está más que clara la postura del presidente Biden en este tema, y en el tema de las vacunas. Así que hay que tener mucho cuidado en la manera en la que aquí en México nos están manejando los términos de la conversación entre ambos presidentes. Bueno, siguiendo con el presidente López Obrador, pero con un tema ya totalmente local. Usted ha de recordar que también aquí lo tuvimos hace un par de semanas. Se habló de la posibilidad de que regresen los niños a clases presenciales en las escuelas particulares desde el día de ayer. Algunas se dice que regresaron, aunque no estén en semáforo verde. Bueno, el caso está que el presidente López Obrador ya dijo, ya no es una decisión del gobierno central, del gobierno federal, cuando regresan los niños a las escuelas. El presidente afirmó que las 32 entidades federativas son libres de decidir cuándo retomar las clases presenciales, pero desde el gobierno federal se invita a que estas actividades se retomen hasta que los docentes y adultos mayores estén vacunados contra COVID-19.
Hay libertad, dijo el presidente, pero cada quien debe asumir su responsabilidad. No podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados a los maestros, al personal educativo y también a los adultos mayores. Cuando menos para el regreso a clases se requiere de la vacunación de maestros, de personal educativo y de los adultos mayores. Eso nos daría una garantía de protección ante la pandemia y de todas maneras habrá que hacerlo con cuidado, dijo el presidente, enfatizando que esto no significa ningún tipo de prohibición, puesto que cada gobierno estatal puede decidir al respecto, incluso en los colegios privados. Resaltó que la instrucción que dio la Secretaría de Educación Pública es que se respete la decisión de padres de familia, maestros y directivos de escuelas. Ya están presionando los padres que quieren, y deje usted también eso, los dueños de las escuelas, porque le voy a dar otro datito aquí rápidamente. Ya viene el periodo de reinscripción escolar. Y para las escuelas particulares ha sido una pérdida brutal de dinero y de niños el hecho de la pandemia. Entonces es importante mandar un mensaje de que van a regresar, porque se han dado casos, y vamos a investigarlo, de muchos niños que mejor se inscriben en escuelas públicas, tomando clases a distancia para tener su certificado, pero toman clases particulares. Entonces los papás no pagan las clases, no pagan la escuela privada, le pagan un maestro privado, y así tienen el certificado y el buen nivel de su hijo. Por eso es importante para las escuelas también, pues, el retorno. Pero pues todavía no llegamos a semáforo verde. En fin, bueno. Oiga, autoridades de la Ciudad de México realizarán recorridos en escuelas justamente para evitar que se reanuden las clases presenciales. Luego de que colegios privados han insistido en regresar a las aulas. Ya les expliqué yo por qué, ¿no? Y eso es en parte. Se les manifestó que si el lunes alguna de ellas realiza actividades, pues el INVEA hará recorridos y tomará las medidas que se deben tomar, que es clausurar la escuela. Eso lo anunció directamente el gobierno de la Ciudad de México. En conferencia virtual, el funcionario capitalino responsable de esta área afirmó que la inmensa mayoría de escuelas privadas de todos los niveles entienden el momento epidemiológico que vive la ciudad y que resulta imposible retomar actividades presenciales. La Asociación Nacional para el Fomento Educativo de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana amagó con reanudar clases presenciales desde ayer. Sin embargo, pues no queda claro cuáles son las escuelas que la integran o cuáles son las que representan. Pero ya le di parte del fondo del problema. Vamos a esperar. El INVEA está recorriendo las escuelas y tenga muchísimo cuidado. Pueden clausurárselas. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México cuenta con la sustancia para envasar ya 2 millones de vacunas. Arturo Ramírez tiene la información, a quien saludo con el gusto de siempre. Querido Arturo, qué gusto tenerte. Adelante, señor, cuéntanos. Muchísimas gracias, Pepe, un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan a través de UCL Latam, de www.724.mx y de Radio 13 Digital. Y yo te tengo lo más relevante en torno al tema de la salud que se ha desarrollado allá en el Palacio Nacional, y es que te quiero comentar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que México cuenta con la sustancia para envasar 2 millones de dosis de la vacuna china canadiense CanSino Biologics contra el coronavirus o también contra el COVID-19. Y es que de acuerdo con el canciller mexicano, el primer lote podría estar listo para distribuirse en este mes de marzo. Y es que señaló que las primeras dosis de CanSino estarían listas para el 6 de marzo y bueno, pues su evaluación por parte de la Comisión del Control Analítico, que depende enteramente de la COFEPRIS. Pero Pepe, vamos a ver precisamente cómo lo destaca el canciller mexicano. Primero informarles, este es el comunicado que nos mandó CanSino, es una síntesis, con lo que podemos decir que ya en México se inició la producción de vacunas de esta empresa. También ya ustedes están informados de lo que hace AstraZeneca. El 24 de febrero se inició el envasado de los primeros lotes de las vacunas de CanSino en el laboratorio mexicano Drogmex. 24 de febrero se inició. México cuenta con la sustancia necesaria para envasar alrededor de 2 millones de dosis de CanSino para iniciar el proceso. Las primeras dosis de CanSino estarán listas el 6 de marzo para su evaluación por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura CAYAC. Este depende de COFEPRIS. De ser aprobado el primer lote, podría empezar a distribuirse a finales de este mes, es decir, en marzo. Así es, Pepe, también señaló que México envasa la sustancia activa de las vacunas de AstraZeneca, las cuales se van a distribuir en nuestro país y en toda América Latina.
Pepe, esto es lo más relevante en torno al tema de salud que se ha desarrollado allá en Palacio Nacional. Yo regreso contigo, no sin antes reiterar a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan que si se quieren seguir enterando de estas noticias y muchas más, pues que se sigan informando a través de UCL Latam, de Radio 13 Digital y de www.724.mx. Yo regreso contigo, que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias, Arturo, te mando un fuerte abrazo, además de estas que van a envasar en México, todas las vacunas que están empezando a llegar a nuestro país. En este día, entre hoy y mañana, se calcula que llegarán por lo menos 800,000 vacunas más. Llegó un vuelo de Pfizer esta mañana, así que bueno, pues ya están llegando más y más vacunas y poco a poco se irán repartiendo. Por cierto, en el sexto día de vacunación fueron aplicadas ya 124,238 dosis a adultos mayores en las alcaldías Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac, que por cierto, hay que reconocerles, muy bien organizados. Los adultos mayores están poco tiempo, se revisa muy bien a la gente. Felicidades, se está haciendo un muy buen trabajo en las alcaldías. El gobierno capitalino informó que el cierre de este lunes en Iztacalco aplicaron 49,106 dosis de Sputnik V, en Tláhuac 31,021 y en Xochimilco 44,111, lo que representa el 88% de los adultos mayores que se tenían previstos, unos 141,949. Mañana corresponderá a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra R. El día de hoy, la letra R. El 3 de marzo, las letras STU. El 4 de marzo, el jueves, W, X, Y y Z, y sin apellido paterno. Y el 5 de marzo, el viernes, las personas que no han alcanzado, los rezagados o los faltantes. La vacunación seguirá en las 6 macrounidades vacunadoras, 2 por alcaldía, que operan de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. En el caso de Tláhuac, los centros de vacunación estarán ubicados en el Bosque de Tláhuac y el nuevo Hospital General del Iste. Xochimilco, en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y el Centro Deportivo Xochimilco. En Iztacalco, los centros de vacunación están en la Escuela Superior de Educación Física y también en los pabellones del Palacio de los Deportes. Se está haciendo, créame usted, un buen trabajo en estas 3 alcaldías, bien organizada. La gente llega a su turno, espera un ratito, lo vacunan, se quedan media hora revisando que no tengan ningún efecto secundario y se van a su casa. No están más de una hora. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, vaya tema, vaya tema. El señor David Colmenares, pues se presentó ante la Cámara de Diputados, que es a quien le tiene que reportar directamente, a hablar pues, de la pifia que cometieron sus auditores al presentar el reporte del aeropuerto de Texcoco. Nervioso, inseguro, y bueno, pues ahora sí que mire, perdón la expresión, apechugando, aguantando los embates. Ya tomaron una decisión, despidieron a uno de sus personajes, de sus más cercanos. David Colmenares y su equipo de colaboradores iniciaron su comparecencia en la Cámara de Diputados, explicaron las inconsistencias en la cuantificación del costo por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. No se equivocaron por unos cuantos miles, se equivocaron 300 veces más, de 100,000 millones a 300,000 millones, un poquito más. La comparecencia ocurrió luego de que el presidente López Obrador, como usted sabe, envió una carta al Palacio de San Lázaro, a la mesa de diputados, diciendo que era importante que se realizara una investigación a los auditores para saber pues, por qué se equivocaron, si hubo dolo o no hubo dolo. Y Colmenares fue claro, dijo que no, que ellos ni siquiera trabajan para un partido político, que ellos son neutrales, que entregaron la información, pues sí, con una metodología que los llevó a cometer algunos errores. No la revisaron. El órgano superior de fiscalización confirmó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la separación de Agustín Caso, auditor especial de desempeño, como parte del proceso de investigación sobre las inconsistencias referidas. Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política y dirigente parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que la auditoría debe despejar dudas con respecto a si hubo dolo o intencionalidad política en los resultados de la auditoría del nuevo aeropuerto para afectar la imagen del gobierno del presidente López Obrador. Vea usted el tamaño del error, la pérdida de credibilidad de una institución que siempre había tenido credibilidad, siempre había ayudado inclusive a la oposición antes de llegar al gobierno, como es el caso de esta administración, para que tuvieran datos precisos de los malos manejos o los casos de corrupción que podría haber en cierta administración. Pues perdimos toda su credibilidad. Bueno, los feministas en Quintana Roo y en otras partes del país se han estado manifestando. Allá en Cancún quitaron la bandera de México del asta que se encuentra fuera del Congreso local y pusieron
una bandera verde. Y así, en Guerrero, con el tema de Félix Salgado Macedonio, pues llegaron a la Ciudad de México, vandalizaron el metro, justamente por el tema de Félix Salgado Macedonio, que Morena hace todo lo posible por no quitarlo. Y viene la encuesta, y ya levanta la mano otros candidatos, otros posibles candidatos, pero el señor se mantiene y dice que es un toro. Israel Lorenzana se dio una vuelta por el metro y con esto se encontró. Israel, qué gusto saludarte, adelante. Muchísimas gracias, Pepe. También para mí es un gusto saludarte esta tarde de martes, una tarde calurosa aquí en calles de la Ciudad de México. Pepe, el día de hoy hemos tenido algunos bloqueos y movilizaciones, primero sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora. En ese punto, indígenas del estado de Oaxaca están manifestándose, todos ellos, artesanos por supuesto, están pues bloqueando ambos sentidos del Paseo de la Reforma y están pidiendo que el gobierno construya algunas plazas para que ellos puedan pues vender sus artesanías, están pidiendo ser incluidos también en los préstamos a la palabra y por supuesto le piden al gobierno capitalino que les dé espacios para poder vender sus artesanías. Lamentablemente quienes vuelven a pagar los platos rotos, Pepe, son los automovilistas. Está muy complicada la circulación esta mañana tarde, está cerrado Insurgentes con dirección, está cerrado Reforma con dirección hacia Insurgentes y también en el sentido opuesto hacia la zona de la Estela de Luz. Por otro lado, también sobre el Paseo de la Reforma, Pepe, pero esta vez a la altura del Eje 1 Norte, transportistas decidieron también bloquear esta importante arteria sobre el Eje 1 Norte aquí en la zona de Tepito y bueno, pues ellos están pidiendo ser incluidos en el proyecto del Metrobús, la línea 4, y bueno, pues en ese sentido las autoridades no es que se estén cerrando el diálogo, más bien los transportistas están pidiendo que estos créditos se acomoden a sus necesidades. Bueno, pues bloquearon Reforma, llegaron a un acuerdo, lamentablemente sobre Reforma continúan los contratiempos por los artesanos oaxaqueños que continúan con su manifestación. Pues Pepe, es parte de la información que tengo esta tarde. Nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente, no sin antes recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx pueden seguir a detalle toda la información, lo que ocurre desde las calles de la Ciudad de México y el mundo. Regreso a los micrófonos contigo. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Isra, te mando un fuerte abrazo. Así están las cosas. Y eso, que todavía no lo nombran oficialmente candidato de Morena para Guerrero. Imagínense cómo se van a poner las cosas si Morena decide mantener esa candidatura. Creo que desde Palacio Nacional no se dan cuenta del tema, de la fuerza de este tema, de las implicaciones. Vamos a ver qué pasa. Esto está a punto, porque para el 4 de marzo ya tiene que haber un candidato oficial. En fin. Bueno, oiga, vámonos a Puebla, porque hubo una balacera ahí en un hospital en Zacatlán para recuperar a una persona. Adrián Sánchez tiene la información. Qué gusto saludarte, Adrián. Cuéntanos. Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de 724MX y de Radio 13 Digital. Los saludamos con el gusto de siempre desde la capital poblana para informarles que pues estuvo de película, pues a balazos un grupo de sujetos armados irrumpió en el Hospital General de Zacatlán en Puebla y tras lesionar a 2 guardias de seguridad se llevaron a 2 pacientes. Uno de ellos era interno del penal de dicho municipio y estaría relacionado con delitos como secuestro y delincuencia organizada. La noche del pasado domingo, al menos 15 sujetos que portaban armas largas irrumpieron en el hospital y abrieron fuego contra los vigilantes. Los maleantes aprovecharon que la seguridad estaba pues bastante relajada, ya que en Zacatlán solo se encontraban policías de guardia y el Hospital General era vigilado por un uniformado y elementos de seguridad privada. El comando le disparó a uno de los vigilantes y golpeó a otro. Posteriormente, se llevaron a los 2 sujetos que permanecían hospitalizados. Al momento de escapar, abrieron fuego contra una patrulla, provocando que ésta se incendiara, y en un video fue captada la lluvia de balas que causó temor entre los habitantes de aquel municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Luego de las detonaciones de arma de fuego y el rescate de los sujetos, la zona llegaron refuerzos de la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional, así como policías ministeriales y de otros municipios cercanos, quienes iniciaron la búsqueda de los agresores sin lograr hasta el momento resultados ni encontrar su ubicación. Y bueno, hasta este momento ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ni el gobierno del estado han dado detalles sobre lo ocurrido y tampoco se ha dado a conocer la identidad de las personas rescatadas. Solo trascendió que uno de ellos estaría relacionado con los delitos de alto impacto como secuestro.
pues purgaba una condena de 50 años de cárcel. Cabe mencionar que la semana pasada, si recordamos bien, el presidente municipal de Zacatlán fue víctima de un secuestro y tras el pago de un rescate, este fue liberado. Pues bien, Pepe, amigos, vamos a ver en qué termina esto. Mientras tanto, vamos a seguirles informando. Regresamos contigo. Muchas gracias, Adrián, te mando un fuerte abrazo hasta Puebla, y de Puebla voy con Freya Mendoza aquí a la Ciudad de México porque nos tiene información relacionada a Quintana Roo, lo que está pasando ahí en el Congreso de Quintana Roo. Cuéntanos, Freya, adelante, muy buen día. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a todos los que nos acompañan a través de 724 Radio 13 y UCL TV. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo, Gustavo Miranda, afirmó que las sociedades fuertes necesitan más educación en valores y no reformar la Constitución ni el Código Penal. Esto, por supuesto, refiriéndose al debate que se lleva a cabo esta semana en el Congreso de Quintana Roo nuevamente, luego de que no hubo consenso para continuar en los debates de las Comisiones Unidas y luego pasar al Pleno esta iniciativa, que una de ellas busca la reforma a la Constitución en el artículo 13, en el que se defiende y respeta el derecho a la vida, y otra iniciativa que es reformar el Código Penal. Pero en este caso el presidente de la Jugocopu de Quintana Roo, quien es miembro del Partido Verde, afirmó que como sociedad primero se buscan los valores de la familia, pues una sociedad tan joven como Quintana Roo no llegaría al extremo de ser tan progresista, dijo el diputado, quien había sido acusado de estar permitiendo el ingreso de las feministas en el Congreso de Quintana Roo y por tanto pues la presión que ejercen estos grupos en los diputados del Congreso. Sin embargo, en unas declaraciones que ofreció y que nosotros ofrecemos en nuestra página de 724 Noticias, allí destacó que él no votaría por la despenalización del aborto, pues explicó que ya existen las causales que permiten el aborto en el caso de violación a las mujeres y otras causales que mencionó. Vamos a escuchar qué dijo el diputado. Mujeres, entonces creo que tenemos que intentar llegar a un punto medio donde a lo mejor no se logre o mi voto no sea a favor del aborto, pero pues sí un acompañamiento no solo en educación de derechos sexuales, sino en educación de valores. Es un tema. ¿Cuál sería el punto medio, diputado? Porque me llama la atención, ustedes son los que deberían de votar a favor de la vida. ¿Es correcto? ¿Eso? Bueno, el punto medio sería, insisto, si mi voto va a ser a favor de la vida, porque siento que como sociedad debemos de buscar más los valores familiares, crear esa sociedad de identidad, de tejido social, tal vez, pues no copiando, pero sí buscando qué tiene de fuerte una sociedad como Yucatán, como Guanajuato, que son sociedades fuertes en su conjunto, ver más hacia ello. Punto medio, digo, ver datos, ver información, cuántas mujeres al final ya lo están haciendo de manera insegura, tienen carácter penal. Entonces, tal vez no aprobarlo, pero buscar un acompañamiento del Estado, que sea el Estado quien acompañe a la mujer, evitando que haga ese proceso. De este modo, el diputado Gustavo Miranda del Partido Verde confirmó que esta semana se debería llevar a cabo la discusión en las Comisiones Unidas para que éstas votaran por las iniciativas que, como él dijo, hay una que reforma la Constitución, otra que pretende despenalizar el aborto en el Código Penal, aunque ya está despenalizado en 5 causales, pero que sin embargo esperan salir de esta votación para que el Congreso de Quintana Roo vuelva a la normalidad, dijo el diputado Gustavo Miranda. Es información que queríamos compartir con ustedes y que podrán seguir en nuestra página de 724 Noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Freya. Estaremos pendientes en las próximas horas a ver qué decisión se toma ya en el Congreso de Quintana Roo. Momento de hacer una pausa, no se vaya. Estamos aquí en 724 Noticias, transmitiendo para las plataformas de 724.mx, Radio 13 Digital y UCL Latam, a toda América Latina y los Estados Unidos. Volvemos. Es tendencia. 724 Noticias en las redes sociales. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 724 Noticias y vámonos directamente con información internacional y arranco con lo que se ha generado con el tema del coronavirus allá en Brasil.
en el sur del continente. Fíjese usted que la variante brasileña del coronavirus, originaria del estado de Amazonas, puede escapar de los anticuerpos que genera la vacuna del laboratorio chino de Sinovac, conocida como Coronavac, según un estudio preliminar dirigido por 2 universidades de Brasil. Los resultados fueron obtenidos a partir de una pequeña muestra de 8 pacientes que recibieron las 2 dosis del inmunizante chino, que es el más utilizado hasta el momento en el país, uno de los más castigados por la pandemia. Científicos de la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campinas recogieron plasma de esos 8 voluntarios que participaron en los ensayos clínicos con la fórmula de Sinovac y probaron su efectividad con el linaje detectado por primera vez en enero de este año en Manaus, la capital del Amazonas. El análisis de los datos sugiere que la P1 podría escapar de los anticuerpos neutralizadores inducidos por una vacuna con virus inactivo, como es el caso de la Coronavac, así lo indicó el informe. El estudio fue publicado en la víspera en el apartado de artículos aún no revisados por otros científicos de la revista The Lancet. Los autores remarcaron que se necesitan investigaciones con muestras mayores para confirmar sus hallazgos y afirmaron que para casos graves de COVID-19 no solo entran en juego los anticuerpos que produce la Coronavac, sino también otros elementos del sistema inmunológico como los linfocitos de memoria. Pues así están los temores todavía con las mutaciones y los virus del SARS-CoV-2 y el tema de las vacunas. Miren, los laboratorios han garantizado que son totalmente eficaces aún con las mutaciones, pero bueno. España va a dedicar cerca de 100 millones de euros a América Latina y el Caribe para paliar el impacto de la crisis de COVID-19 en la región y otros 75 millones de euros a países prioritarios del África Occidental, del Sahel, del Magreb y de Oriente Próximo. Esas cantidades proceden del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así lo explicó la Secretaría Española de Estado de Cooperación Internacional en voz de su titular Ángeles Moreno Bau. Además, este año España va a destinar 36.5 millones de euros del presupuesto de la AICID, de esta agencia, a la cooperación multilateral, un incremento de 23.5 millones de euros con respecto al 2020. Igualmente tiene previsto una nueva aportación al Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sustentable, para el que el gobierno español comprometió 100 millones de euros entre el año 2020 y el 2024. Desde que comenzó la pandemia, en torno a 21 millones de latinoamericanos se han contagiado, como usted sabe, y 700,000 han muerto, mientras que la debacle económica amenaza con lastrar los avances y el futuro de la región. Para España es de vital importancia ayudar a todos estos países por 2 razones, ¿no? Los lazos históricos, el deseo de ayudar y evitar la migración. No lo podemos dejar atrás también esto. Bueno, de España ve usted lo que pasó en Francia. Vamos a dejar de hablar del coronavirus. ¿Se acuerda usted de Nicolas Sarkozy, este presidente francés con mucha popularidad? Gobernó, tuvo unos cuantos años al frente del Elíseo allá en París. Bueno, pues resulta que le investigaron algunos casos de corrupción y el señor ya recibió una sentencia. Nicolas Sarkozy ha sido condenado por 3 años de cárcel, uno de ellos en una prisión, 2 en su domicilio, bueno, pues por casos de corrupción y tráfico de influencias. Obviamente va a apelar la sentencia, así lo anunció su abogada Jacqueline Lafont. Tras esta condena extremadamente severa y totalmente infundada e injustificada, Nicolas Sarkozy está tranquilo pero decidido a seguir demostrando su inocencia. Esto lo aseguró la abogada en una entrevista con medios. El veredicto es un mazazo para el expresidente alejado de la primera línea política desde el 2016, pero muy respetado entre los conservadores franceses, pero que ve su influencia deteriorarse por los frentes judiciales. Sarkozy se convirtió el día de ayer en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme, y aunque no llegara a ingresar a la cárcel, su horizonte político pues se ensombrece ya, que se haga a un lado sus deseos políticos. El Tribunal Correccional de París, que le juzgaba por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014, le impuso esta pena de 3 años de prisión, 2 de ellos exentos de cumplimiento y el tercero en arresto domiciliario. Eso sería en el mejor de los escenarios. Estados Unidos anunció el día de hoy la imposición de sanciones contra 7 altos funcionarios rusos en respuesta al envenenamiento del encarcelado disidente Alexei Navalny
por el que los servicios de inteligencia de Washington responsabilizan a Moscú. En un esfuerzo coordinado con la Unión Europea, Estados Unidos insistió en su llamado a que Rusia libere al líder opositor, cuyo encarcelamiento en enero a su regreso a Moscú despertó una ola de manifestaciones antigubernamentales. El gobierno estadounidense indicó que las sanciones dirigidas en particular contra 7 altos miembros del gobierno ruso fueron impuestas en concertación estrecha con nuestros socios de la Unión Europea. Se trata de las primeras sanciones contra Rusia anunciadas por el gobierno de Joe Biden. Oiga, se empieza como que a enrarecer el ambiente, ¿no?, de las relaciones Estados Unidos-Rusia. Después de que con Donald Trump de alguna manera estuvieron tranquilas, se empiezan a enrarecer, empiezan a agarrar el cauce que tenían desde Barack Obama. ¿Por qué le digo esto? Rusia, principal aliado de Siria, apoya al gobierno de Siria, y la semana pasada Joe Biden ordenó un ataque aéreo a fuerzas militares sirias. Y ahora viene esto, un tema con Rusia, en fin. Hay que tenerlo en la mira, hay que tenerlo en la lupa todo esto. Bueno, oiga, en Nigeria, las 279 adolescentes que fueron secuestradas desde el viernes en un internado en Yanguebe fueron liberadas y se encontraban ya el día de hoy en la sede del gobierno del estado de Zamfara, donde se celebró una ceremonia en su honor. Inicialmente las autoridades aseguraron que faltaban 317 chicas tras el ataque de un grupo de hombres armados contra este internado. Las jóvenes entre 12 y 16 años, visiblemente cansadas, llegaron el día de hoy por la mañana en varios minibuses a Gusau, capital de Zamfara. Las autoridades las reunieron en un auditorio y les entregaron ropa limpia y un hijab, que es el velo, que usted sabe, la hijab, que cubre el cabello y el pecho, en color celeste. Luego, en presencia de periodistas y fotógrafos, las muchachas se pusieron de pie para cantar el himno nacional nigeriano. Las condiciones en las que fueron retenidas fueron totalmente atroces y los secuestradores amenazaron con matarlas si intentaban escapar. El presidente Muhammadu Buhari expresó su inmensa alegría tras liberar a las niñas y dijo: me uno a las familias y al pueblo de Zamfara para recibir y celebrar el retorno de estas alumnas traumatizadas. Enhorabuena, muy, pero muy buena noticia. Momento de hacer una pausa, no se vaya. Esto es 724 Noticias. Al regresar le tengo escenarios, deportes, así que le recomiendo que se quede, que nos falta mucha información. Volvemos. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 724 Noticias. Vámonos con información relacionada a los escenarios, a los espectáculos, etc. Y como parte de todo esto, mire, yo sí creo, y lo digo conscientemente, convencido, que si hay un lugar totalmente libre de coronavirus y sanitizado, y no porque me guste el cine, pero es porque así debe de ser, por tantos meses de estar cerrado. ¿Sabe usted los trabajos que se hicieron para limpiarlos, sanitizarlos, las medidas que se están tomando para evitar que se vuelvan a cerrar? Porque de una sala de cine dependen decenas de personas, desde el taquillero, la tienda, los empleados, la industria del cine. Bueno, pues ya reabrieron, con un 20% de aforo de su capacidad. Las salas de cine de la Ciudad de México están abiertas, del Estado de México, y se pide obviamente que crezca un poquito el aforo. Yo sí se lo digo honestamente, y Norma Angélica Pérez tiene más información, pero yo creo que sí son para tener lugares para tenerles confianza las salas de cine. Cuéntanos, Normita, adelante. Gracias, José Luis, me da gusto saludarte, al igual que a los amigos de 724 Noticias y a quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio 13 Digital. Como saben, este lunes abrieron ya sus puertas los cines, se encendieron las pantallas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las autoridades permitieron un aforo de solo el 20%. Las principales cadenas que operan en estas ciudades informaron que están aplicando un exhaustivo protocolo sanitario. Voceros dicen que los colaboradores han sido capacitados con los más altos estándares sanitarios, y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica argumentó durante estas semanas pasadas que, de acuerdo con evidencia científica, los cines no son lugares que representen un riesgo de contagio, y aseguran que en el mundo ninguna persona se ha contagiado de COVID dentro de un cine. Bueno, pues están abiertos ya los cines, ustedes deciden si van o no, pero ¿cuál es la cartelera?
La cartelera que quedó suspendida en Ciudad de México y la zona conurbada Estado de México, bueno, pues tiene a La Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984, y un estreno de cine nacional que quedó pendiente. Bueno, pues llegó este lunes 1 de marzo, estrenó la película Dime Cuándo Tú. Les platico de qué se trata. La película mexicana Dime Cuándo Tú, dirigida por el debutante Gerardo Gatica y protagonizada por Jimena Romo y Jesús Zavala, bueno, pues estrenó este 1 de marzo en estas ciudades. Es una comedia romántica que nos hace pensar que todo es posible cuando lo inesperado sucede durante la búsqueda de sueños y metas. Es el caso de Will, el personaje de Jesús Zavala, que buscará convertir sus sueños en realidad, lo que desencadenará una divertida serie de enredos, romances y momentos inolvidables que solo suceden cuando los corazones se conectan sin importar el lugar de procedencia. Will, el personaje de Jesús Zavala, es un chico que vive en los Estados Unidos y regresa a la Ciudad de México a visitar a su abuela, que está personificada por Verónica Castro en su regreso al cine. Bueno, pues si les gusta la comedia romántica mexicana, aquí está esta opción. Gracias, Pepe, y hasta mañana. Muchísimas gracias, Normita. Pues ahí está la información de los cines. Mire, si además de las medidas que están tomando ahí en las salas de cine, las que usted tome, pues hay mucha más tranquilidad. Vaya con su cubrebocas, con su gel antibacterial, lávese las manos antes de entrar a la sala, lávese las manos cuando salga de la sala, los zapatos, desinféctelos, todo esto tiene que ver. Créame que si sumamos a las medidas, vamos a apoyar una industria tan importante como es la cinematográfica. Bueno, hoy hay fútbol, sí, oiga, pero si ayer hablamos de la jornada del fin de semana, pues hay jornada doble. Hoy hay fútbol, hay buenos partidos, hay 3 juegos, jornada doble. Juan Dávalos tiene información de esto, también nos tiene información del Barcelona y mucho más. Adelante, Juanito, cuéntanos. Gracias, es un gusto saludarlos. Este martes arranca la jornada 9 del Guardianes 2021 y uno de los partidos más interesantes es la visita de los Diablos Rojos del Toluca ante los Tigres del Universitario de Nuevo León, un duelo que será complicado desde el punto de vista del jugador choricero Jorge Torres Nilo. Un gran equipo, están haciendo bien las cosas, vienen con la motivación del segundo lugar del mundo, pero sabemos que le podemos hacer un muy buen partido. Nosotros también tenemos un gran equipo y creemos que podemos traernos un muy buen resultado. Hemos trabajado un poco, pero sabemos que tenemos que hacer bien las cosas y que no es imposible traerse un muy buen resultado de allí. Además, también se verán las caras los rojinegros del Atlas ante San Luis, mientras que León recibirán a los Camoteros del Puebla. Dentro de la Copa del Rey, el día de mañana se juega el partido de vuelta de las semifinales entre el Barcelona y el Sevilla. El cuadro blaugrana perdió 2-0 en el partido de ida. Sin embargo, el técnico Ronald Koeman confía en poder revertir la situación. He dicho antes que es un 2-0 en contra, un resultado malo para remontar, pero sí hay opciones, porque yo creo que hemos demostrado durante un tiempo ya que el equipo tiene mucha hambre, el equipo se ha mentalizado en hacer cosas buenas, pero sí, claro que necesitamos más efectividad que hemos demostrado últimamente en los 3 partidos. Yo creo que el Barça tuvo sus oportunidades y hemos creado más oportunidades que nuestro rival. Entonces, si esto pasa mañana otra vez, es pedir más efectividad en las oportunidades que creamos, y además portería 0, que va a ser vital también en el partido de mañana. Y precisamente hablando del Barcelona, se dio a conocer que el expresidente de este equipo, Josep María Bartomeu, dejó prisión después de que pasó la noche en dicho lugar. Según dieron a conocer agencias internacionales, Bartomeu abandonó la cárcel la mañana de este martes. Hay que recordar que Bartomeu es investigado por el Barça Gate, en el que habrían contratado servicios cibernéticos para desprestigiar a jugadores y dirigentes a través de las redes sociales. También en el fútbol internacional se informó que el Napoli estaría en busca de vender al mexicano Irving El Chucky Lozano con el fin de sanear sus finanzas. De acuerdo con el diario Sport Italia, hay algunos acercamientos de equipos
que están interesados por adquirir los servicios del seleccionado mexicano, cuyos servicios estarían arriba de los $50 millones. En el fútbol de Argentina se informó que Carlos Tevez regresó a los entrenamientos del Boca Juniors después del problema que tuvo por la muerte de su padre el pasado domingo 21 de febrero. La información del fútbol mexicano y del fútbol internacional. Que tengan un excelente martes. Muchísimas gracias, Juanito. Tiene usted toda la información del fútbol. Esté pendiente de nuestro portal www.724.mx y por supuesto de nuestros distintos programas para cuando empiecen a surgir los resultados de los partidos. Usted los va a tener minuto a minuto. Si no los puede ver, pues en 724 tendrá la información. Vamos con más información deportiva porque hay mucho más que contarle con Héctor López. Querido Héctor, cuéntanos, adelante. Mi querido Pepe, buenas tardes, te saludo con gusto, con un abrazo a la distancia y por favor, mándales un saludo al auditorio que nos sigue a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Hablemos de la máxima categoría de la Fórmula 1 y es que la escudería Mercedes presentó su monoplaza para la próxima temporada 2021 que estará arrancando el 28 de este mes, el 28 de marzo. Simple y sencillamente espectacular el monoplaza de la escudería Mercedes. Detalles en el chasis, a mi juicio lo hacen el auto más vistoso de la máxima categoría, el auto más bonito en la Fórmula 1, sumado a la potencia de su motor. Otra vez la escudería Mercedes es la favorita para llevarse el título en el automovilismo deportivo en la máxima categoría. Los pilotos, el británico multicampeón Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas van a correr los monoplazas de la escudería Mercedes en la próxima temporada de la Fórmula 1 que arrancará no como se venía acostumbrando año con año en el Gran Premio de Australia. En esta ocasión, Australia fue postergado hasta el mes de noviembre. Arrancará con el Gran Premio de Bahrein para el próximo 28 de marzo. Y hablando del tenis, otro récord, otra marca para el serbio Novak Djokovic. Llegó a 310 semanas en la cima del tenis mundial como número 1 en las listas del ATP, igualando al suizo Roger Federer y muy por encima del tercero que es Pete Sampras, quien se quedó con 286 semanas como número 1 del mundo. Por cierto, el tenista suizo Roger Federer anunció que no va a participar en el Masters 1000 de Miami. Quiere concentrarse para llegar al 100% al Roland Garros de Francia, segundo Grand Slam de la temporada. Quiere el suizo para esto competir, participar en un torneo previo de tierra batida. Hay que recordar que Roger Federer no compite a gran nivel desde el Abierto de Australia del 2020 por una operación en su rodilla. En el béisbol, lista la Copa San Luis para mediados del mes de abril. San Luis Potosí quiere hacer el Sprint Training a la mexicana, con la participación de las novenas, los Sultanes de Monterrey, los Mariachis de Guadalajara, los Bravos de León y el equipo de los Rieleros de Aguascalientes. La primera edición de la Copa San Luis, repetimos, a mediados del mes de abril. San Luis Potosí quiere ser, como en Estados Unidos lo es Arizona y Florida, el Sprint Training de las novenas de la Liga Mexicana de Béisbol. Para esto, la primera edición de la Copa San Luis Potosí. En las grandes ligas, el béisbol estará arrancando la primera semana del mes de abril, esta semana ya con partidos de pretemporada, y para la Liga Mexicana de Béisbol todo estará arrancando a finales del mes de mayo. Los deportes, mi querido Pepe, gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Héctor, te mando un fuerte abrazo, muchas pero muchas gracias, y a usted por supuesto también gracias, que tenga una excelente tarde-noche. Siga con la programación de 724.mx, también por supuesto de Radio 13 Digital y de UCL Latam, entre otros programas, ya sabe, Tras el Balón y algo más. Cronómetro 2020 con David Mendoza, no se los puede usted perder. A nombre de este gran equipo, gracias, pásela bien, cuídese y nos vemos mañana. Es tendencia. 724 Noticias en las redes sociales.